la discusión paritaria. Para saber exactamente qué pasó, porque primero habían hecho una publicación que incorporaban el 15%, es decir, uno de los tramos de la oferta, para saber exactamente qué consiste esta aceptación, si es así, si es parcial. Estamos en comunicación con el secretario adjunto de ADOSAC, de ADOSAC Provincial, por supuesto, Javier Fernández. Javier Paulino, de Nacional Río Turbio, buen día, ¿cómo estás? Paulino, buen día a toda la audiencia. Bueno, Javier, leímos que aceptaron todo lo que ofreció la provincia o hubo, como en el comunicado que hicieron ustedes, que hacían una aceptación parcial. Bueno, la semana pasada, claro, obviamente la decisión del Congreso fue tomar a cuenta ese 15% y seguir negociando y tratando de mejorar los porcentajes y la propuesta de forma integral en una subcomisión salarial que había propuesto el Consejo para, digamos, ver algunos aspectos relacionados a nuestro escalafón. Una vez, bueno, luego de la resolución, autoridades del Consejo, precisamente el vicepresidente, salió, o por lo menos en algunos medios, a decir que la propuesta era todo o nada, ¿no? Cosa que nos parecía totalmente desacertado, porque al estar en un ámbito de negociación significa exactamente eso, ¿no? Realmente poder entablar un diálogo, llegar a consensos, acuerdos, y bueno, y esas declaraciones no ayudaban absolutamente en nada. Seguidamente hubo obviamente teníamos que llevar nuestra resolución a esa paritaria y finalmente, y también había dicho que peligraba la liquidación del mes de marzo, de no aceptar, ¿no? Cosa que la verdad que no compartíamos en absoluto. Primero porque es posible hacerlo, y segundo, no, porque realmente, como decía, no abonaba nada a la discusión o al diálogo, ¿no? Bueno, después de la resolución del Congreso, las declaraciones del presidente, llegamos a la paritaria, donde ellos, después de marcar la postura, hacen una nueva oferta. Esa nueva oferta consistía en los tramos que ya se habían dicho, pero se agregaba 2,5 puntos al escalafón para el mes de julio, y confirmar esa comisión salarial que va a analizar no tan solo el recibo de sueldo, sino también las variables económicas, y conforme a eso mejorar la oferta salarial oportunamente. Así que bueno, esa fue la decisión del Congreso, fue incorporar esa propuesta y seguir trabajando en esta comisión, pero estar atento de que no va a haber algún resultado positivo sobre la conformación y el trabajo que se va a realizar, porque es tendiente a monitorear reitero, a monitorear la inflación, y de no haber alguna resolución, obviamente estamos en todas nuestras posibilidades y la decisión de tomar cualquier medida, ¿no? Es decir, empezarían marzo con el 15% y luego, bueno, Es- la progresión que quedó propuesta ahí. Exactamente, en marzo un 15%, un 11% en el mes de julio, más un 2,5% pues, que va al escalafón, y después en septiembre un 4% más. Esto obviamente tiene un valor acumulativo, así que digamos, los compañeros han analizado que es una propuesta para incorporar, y bueno, obviamente, pero creo que la importancia está en que en esta comisión se pueden lograr nuevas conquistas o aumentos futuros de ser superados obviamente por la inflación. Y también justamente en el día de hoy ya ha concluido el otro espacio donde se formalizó la propuesta y la respuesta de los gremios, y también ya a partir de la semana que viene empiezan a trabajarse en cuestiones laborales que han surgido de nuestro Congreso y que son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? A veces
pareciera que el aspecto salarial, bueno, es lo primero que aparece, lo que uno obviamente intenta imponer, pero hemos debatido ampliamente en nuestros congresos sobre cuestiones que son muy, muy, muy importantes, sobre todo en el aspecto laboral, y que repercuten muchísimo pedagógicamente, que es un aspecto que creo que hay que darle mucha importancia, ¿no? A veces los distintos gobiernos nos han tenido persiguiendo lo que es un salario, por lo menos es lo que intentamos, un salario digno para todos los trabajadores de educación, pero hay aspectos importantes que son muy dignos de abordar y son primarios, ¿no? Hay aulas superpobladas en muchas localidades, con un solo docente, y por más que sea desde la virtualidad, realmente se torna antipedagógico, ¿no? Hemos encontrado aulas en la localidad de Caleta Olivia, por ejemplo, con 74 alumnos, 60, 65, 72, y realmente es una situación que es totalmente antipedagógica, ¿no? No es posible enseñar y no es posible aprender en esos términos, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que debatirlas, que están sucediendo en estos momentos. A veces se cierran cursos, por ejemplo, ¿no? Cuando la matrícula baja un poco, pero nosotros sostenemos que más allá de la cantidad de alumnos que debe haber por aula, realmente es importante que la educación llegue absolutamente a todos, ¿no? Y esto contrasta un poco con otros ejemplos, porque en algunos casos se crean cargos en muchas escuelas, como si fuera esto una bolsa de trabajo, no se prioriza al docente, y esos cargos no son para afectar a personal, para una especie de apoyo, diríamos, en el aspecto pedagógico, sino que son destinados para cualquier otro fin, y que realmente creemos que no es el camino, porque ese dinero sale de educación, y por otro lado, cuando hay docentes que no tienen trabajo, realmente creo que es oportuno priorizarlos, ¿no? Y además seguir algo que hemos dicho siempre, que es el orden de mérito, ¿no? Hay que nombrar por orden de mérito, por los listados, donde están los docentes incorporados, en un orden realmente que es lo que tenemos ahora, y que es importante darle la prioridad, ¿no? El sector docente está siendo hace muchos años castigado en muchos sentidos, y creemos que es momento de revalorizar la tarea, ¿no? Vos sabés, Javier, que me ha llamado históricamente la atención, porque los tipos que dictan el ordenamiento de la educación en Santa Cruz y que forman parte del Consejo Provincial, de la dirección del Consejo Provincial de Educación, son docentes, tipos que alguna vez pasaron por esa circunstancia. ¿Qué es lo que le pasará después que fallan en esas cuestiones? Porque si dijeran, bueno, vienen de otro lado, son abogados, son gente que no está dedicado a la docencia, por lo tanto no comprenden lo que le pasa al docente, pero son todos docentes. Sí, a veces es inexplicable, y no tan solo se vive con las autoridades del Consejo, ¿no? Se vive, obviamente, y que quede claro, nunca voy a generalizar, porque no es el deber y no es lo real. Hay muchos compañeros que luchan desde los equipos de gestión, ¿no? Nuestros directivos, nuestros supervisores, pero también hay algunos que parecieran haberse olvidado concretamente, ¿no? Y han dejado su función, porque esto no es nuevo, ¿no? Las autoridades muchas veces del Consejo han dicho que son funcionarios, y realmente no son funcionarios, son docentes de carrera que han llegado ahí, digamos, por ese orden de mérito. Todavía no hay concursos en la provincia de Santa Cruz, no existen, cosa que es algo que debemos tratar de por lo menos llegar alguna vez, pero es cierto, ¿no? Hay una disociación importante entre lo que fueron alguna vez y lo que en estos momentos les toca ejercer, y yo creo que responden a decisiones obviamente políticas que no son pensadas en esto. ¿Y qué va a pasar cuando vuelvan? Es una pregunta interesante, ¿no? Creo que en muchas provincias, ¿no? Las autoridades laborales son absolutamente respetadas, ¿no? Obviamente uno no puede estar bien, como se dice normalmente, con Dios y con el diablo, ¿no? Pero realmente creo que las autoridades de esta provincia han sido o son muy cuestionadas, y no tienen un buen concepto
de la mayoría de los docentes, ¿no? Habrá algunos que sí, por supuesto, ¿no? Pero creo que si uno se pone a hacer algún análisis, creo que no hay mucho para pensar. Y realmente a veces, como te decía anteriormente, las discusiones se van hace muchos años llevando para un costado que es algo tan mínimo y elemental como el salario, ¿no? Que un trabajador, en este caso de educación, tenga que estar peleando y tironeando permanentemente para ver cómo mejora la situación económica familiar, realmente creo que es lamentable, ¿no? Hay otros países que realmente esto no sucede, que la educación, como dicen, se sostiene y son prioridad. Pero bueno, acá simplemente desde el discurso, desde el relato, y creo que eso está totalmente demostrado, ¿no? Acá permanentemente hay un tironeo impresionante. Cuando el docente decide genuinamente salir a pelear, son realmente muy denostados, ¿no? Por el discurso político incluso, ¿no? Y creyendo que somos una oposición partidaria cuando no lo somos. Realmente el docente no está preparado para estar permanentemente con medidas de esfuerzo, saliendo a la ruta a luchar por algo que es mínimo y elemental, ¿no? Y desde hace muchos años, obviamente que el salario está depreciado, es cierto, no se llega a la canasta familiar, sobre todo en esta parte del país, pero realmente es un deber y creo que permanentemente esta pelea te lleva a un espacio de negación de otros, como son tan importantes, ¿no? Que es la educación. Ojalá que algún día algún iluminado partido político o representante no piense que un docente debe estar en el aula bien pago acorde a la canasta familiar para poder hacer ese trabajo que corresponde, pedagógico, centrado en su grupo de alumnos, ¿no? Y para poder exigirle, decirle, está bien Tal pago, decirle, la cual, calidad porque educativa es mala, te exijo porque te pago. Bien, entonces eh, no hay excusas. no, tal cual, creo que permanentemente hemos estado exigiendo esto de las capacitaciones, digamos, y que sean significativas, ¿no? Porque es también muy común ver cantidad de capacitaciones que a veces no captan el interés de la mayoría de los docentes, ¿no? Y eso ahí hay que destacarlo también, ¿no? Y por otro lado, obviamente las capacitaciones que sean en servicio también, ¿no? Hay docentes acá que tienen no tan solo doble cargo, pero en el caso de los preceptores que van de escuela en escuela y a veces con una cantidad tan grande de alumnos que, bueno, finalmente se termina haciendo con mucho esfuerzo lo que se puede, pero creo que esas cuestiones hay que revisarlas y mucho, ¿no? Claro. Revisarlas y mucho. Titularizaciones es algo que se ha suspendido acá en la provincia y que hace a que un docente pueda en algún momento elegir dónde va a estar durante mucho tiempo, ¿no? Titular en una escuela, esa estabilidad laboral que te identifica con cierta institución y que te hace elegirla, ¿no? Y te hace quererla y entregarle todo, pero también tiene que ver con muchas condiciones que van de la mano, como son el estado de las escuelas, que es deplorable, que muchas veces hay que estar también tironeando, que los directivos van, gestionen en otros lugares porque el consejo no les da sus recursos, el salario, cantidad de alumnos y un montón de variables que creo que a veces se pierden por estar luchando por esto que decía recién, ese tironeo. Si hay algo que tiene el salario docente de la provincia de Santa Cruz es porque lo ha ganado específicamente el sindicato, la gente que pelea en la calle, absolutamente con mucha lucha, ¿no? El salario docente de la provincia de Santa Cruz es el salario que está absolutamente en blanco y más allá de los montos queremos decir que es uno de los mejores del país en ese aspecto, ¿no? Del blanqueo que se ha logrado con mucha lucha, ¿no? Javier, bueno, es un pequeño paso de esta propuesta que debería culminar con otras cuestiones, pero bueno, por lo menos hay un alivio parcial o paliativo de la cuestión salarial, así que bueno, un pequeño paso se ha dado. Sí, creemos que es así. Obviamente que sabemos que no es completo, hay que seguir mejorando el salario, sobre todo de los docentes recién ingresantes, y que también
están nuestros preceptores también, que son el eslabón más bajo de nuestro escalafón. Y hay que seguir, hay que comprometerse, hay que seguir peleando, estar muy atentos a lo que pase con esta subcomisión, que decimos obviamente no es la solución, pero como decís Paulino, es un primer paso para mejorar nuestras condiciones. Y bueno, obviamente cuando no tengamos respuesta de ningún tipo, incluso en lo laboral, vamos a activar nuestros mecanismos para seguir en la calle. Javier, gracias por la comunicación, como siempre tan amable con la radio pública. No, con ustedes un agradecimiento tremendo porque nos permiten, como siempre, no decir todo y absolutamente lo que pensamos. Muchas gracias. Gracias, Javier, que tengas una buena jornada.